Uruguay acaba de empatar 0-0 con Venezuela y la realidad es que primera vez en la eliminatoria que es la hora de empezar a preocuparse. Porque son 2 partidos consecutivos en los que el equipo no tuvo el estilo, ni siquiera los motivos por los cuales elogiaba o elogiábamos hasta ahora la manera en la que encaraba los partidos Uruguay, ni siquiera tenemos eso de que agarrarnos para hablar de todos los encuentros. 2 puntos en 6, 3 de esos puntos jugados en casa frente a un equipo que estaba fuera de la zona de clasificación directa. Y la realidad que estos últimos 3 puntos, los de hoy, estaban en disputa frente a una de las selecciones que estaba en zona de clasificación, pero que tampoco tiene grandes individualidades. Sin embargo, Uruguay en ninguno de los 2 partidos pudo anotar un gol, lo que marca también varios aspectos que me parece que ya es hora de empezar a analizar. De aquel equipo que empezó a construir Bielsa cuando llegó como técnico, con 2 punteros que uno ratificaba la titularidad que le había dado el Tornado Alonso, Pelistri, y el otro era la gran sorpresa de Bielsa, Maxi Araujo, nos estamos transformando en un equipo que no daña por afuera. 2 partidos seguidos en los que los 2 punteros titulares, ahí no hay suplentes, tuvieron una presentación óptima. Ninguno de los 2 partidos jugaron bien, ni Araujo ni Pelistri. Hoy Araujo se quedó un tiempo en cancha. La verdad es que ni siquiera yo los veo con confianza como para ser los encaradores que en algún otro momento fueron. Pero a esto hay que agregarle, que me parece que hay que tener en cuenta, hoy jugaron algunos titulares. Era un Uruguay más B que A el de hoy. Pero lo que pasa es que los A, los titulares, los que habitualmente juegan siempre en este equipo, salvo Rochet, no funcionó ninguno. Rochet tuvo una actuación descomunal, volvió a salvar al equipo, es el gran responsable de que Uruguay no perdiera. Simple como eso, si no estaba Rochet en la noche que estuvo, hoy Uruguay perdía. Pero aparte de esto, tendría que decir que hay otros casos de jugadores que son titulares que dieron menos. Ugarte dio menos en la doble fecha. Ya me mencioné recién a Pelistri y también a Araujo. Valverde en el partido pasado, titular de siempre, dio menos. Cáceres, que yo creo que ya en el último tiempo se ganó la titularidad de Uruguay, también dio menos. Hoy no cuenta el partido de Cáceres porque duró 1 minuto y se lesionó, tuvo una lesión muscular. Entonces tampoco hoy podemos elogiar a los que siempre son titulares, que tienen más calidad que los que son suplentes. Porque la verdad que el nivel de los titulares de hoy fue tan bajo como el de los suplentes. Ahora, ¿dónde está para mí el punto de mayor preocupación en la doble fecha? Es que no tenemos la riqueza y la cantidad en el plantel que yo por lo menos me imaginaba. Distancia abismal entre algunos jugadores suplentes y otros titulares. Se puede cuestionar el manejo del plantel por parte de Bielsa, manejo de los cambios en la jornada de hoy, pero además voy a algo que para mí es básico en el fútbol. Cuando no funciona el colectivo, si vos sos rico en calidad, si tenés jugadores de jerarquía, te tienen que salvar. No es para que suene la alarma de la eliminatoria, porque esta eliminatoria es absurda, es tremendamente accesible, pero sí puede sonar la alarma de lo que el equipo juega, que a la larga era el gran diferencial que Uruguay había logrado con Bielsa, jugar a otra cosa. Sabíamos que con Bielsa o con cualquier otro técnico Uruguay tenía todo para clasificar a este mundial y lo va a lograr. El diferente era Bielsa. 2 partidos seguidos en el que el diferente no dio el plus. Sí, yo creo que hay mucha conclusión para sacar de estos 2 partidos pensando en octubre. No me quiero ir más allá porque van a volver en algún momento los futbolistas que están sancionados, lesionados, etcétera. Pero pensando en octubre, Bielsa tiene que encontrar un tercer volante. Hay cosas con las que ya no debería insistir más, porque ya son reiteradas las oportunidades que se le dan a algunos futbolistas y no terminan de aportar. No hablo de que no sean merecedores de estar en la selección. Sí digo que en el último tiempo no aportan. Un caso claro es Brian Rodríguez. Entonces me parece que el técnico va a tener que buscar un tercer volante para acompañar, si es necesario, esta yunta de Ugarte con Emiliano Martínez, si es que no se da el retorno de alguno de los jugadores que están lesionados y que tienen titularidad en este equipo. Va a tener que trabajar Bielsa, recuperar a sus 2 extremos titulares. Yo estoy convencido que Uruguay tiene un gran problema por afuera. La verdad que la evolución tanto de Pelistri como de Araujo en el arranque de las eliminatorias me había dejado muy contento y muy conforme, pero la verdad que es evidente que por afuera el nivel de futbolistas que tenemos
no es el mismo que podemos tener en la zona central casi que en todos los lugares de la cancha. O sea, no es el mismo que tiene Darwin Núñez en el ataque, no es el mismo de la calidad de todos los volantes que tenemos en la mitad del campo, no es el mismo o no es la misma riqueza que también tenemos en la saga central cuando hablamos de todas las opciones que hoy tiene Uruguay. Por afuera no estamos en las mismas condiciones. Pero era satisfactoria la evolución de Pelistri y de Araujo. Yo creo que Martín, cuando marca los 2 últimos partidos, está siendo benévolo. Lo de Araujo y Pelistri viene de antes. Los primeros partidos de la eliminatoria contra 2 rivales muy accesibles, sí, brillaron los 2. Después se apagaron. Completamente se apagaron. Digo lo que ellos tienen que darle a la selección. El 1 contra 1, la velocidad, ganar por afuera, hacer ancho el campo, poner algunas asistencias, ser fundamentales para el número 9, también colaborar en el retroceso. Esa parte ellos la tienen adquirida. No es que por jugar mal no cumplan la otra parte, la cumplen y eso está bueno. Pero tienen que marcar diferencia en el ataque. Hace rato que no la marcan. Hace muchos partidos que no la marcan. Tercer volante, mejorar la calidad de los punteros. Y no se puede jugar el fútbol sin 9. Yo entiendo que está todo bárbaro, está todo divino, falso 9, mejor aparecer que estar, está todo divino, hermoso. No se puede jugar sin un 9. Entonces, entiendo que Uruguay está en problema porque no soy necio. Entiendo que se te retira Suárez, está sancionado Darwin Núñez. Está perfecto, ya no te sobran las alternativas, no tenés número 9 para tirar para arriba. Pero si citás a Merentiel, poné a Merentiel. Si citás a Luciano Rodríguez, poné a Luciano Rodríguez. ¿Qué es esto de Cristian Olivera de 9? Hoy no tocó la pelota como número 9. No es solo culpa de él. Por supuesto que no. Es más, yo sería más crítico con su función hoy como puntero que como número 9. Pero no es 9. ¿Qué es lo que quiere buscar Bielsa? Porque si vos me decís Cristian Olivera de falso 9, con todo el esquema titular, y capaz que se acomoda de otra manera, pero en un equipo nuevo, totalmente alternativo como el de hoy, ponerle esa responsabilidad cuando además sabe que es señalado hoy por la opinión pública, me parece que no había manera de que saliera bien y no salió bien. Y cuando jugó en su puesto natural, tampoco salió bien. Hay varias cosas que esta doble fecha, que no nos complica desde los puntos, porque esta eliminatoria no existe, sí nos complica desde las posibilidades que necesitamos que aparezcan en algunos sectores de la cancha. Sí, agrego algo. Si bien este camino es largo y la eliminatoria todavía le falta más de la mitad, por lo que el técnico, con todo lo que está probando en partido, me parece que es un técnico que no hace experimento, que todo lo debe probar o ensayar en los entrenamientos, pero a la larga la prueba mayor, el examen real es el que está en la cancha en el partido oficial. Creo que le da para algunas conclusiones. Yo no estoy pidiendo que algunos jugadores no sean más convocados, pero sí es lógico que se pueda cuestionar alguna de las elecciones que el técnico hace. Todos los técnicos, no voy a decir del mundo, pero todos los técnicos que yo recuerdo del fútbol uruguayo o de la selección uruguaya, todos han tenido algún jugador fetiche. Jugadores que la afición y capaz que hasta el periodismo no entendían por qué estaban. Pero a la larga el técnico tenía muchos argumentos para mantenerlo. Todos. Lo tuvo Carrasco, lo tuvo Fossati, lo tuvo Tavares en muchos años y lo tiene Bielsa también. Hoy volvió a jugar 90 minutos Quique Olivera. Y la realidad es que, primero que es un jugador que tiene mucha confianza, no se esconde. Le salen mal las cosas, como yo creo que hoy le salieron mal otra vez, y sin embargo siempre pidió la pelota. Y cuando tuvo una chance para controlar dentro del área, se animó a patear al arco, cuando capaz que otro con falta de confianza tocaba la pelota. Por eso creo que el jugador está con confianza. No es que se derrumbó de la confianza. El tema es hasta dónde a veces un técnico no lo termina exponiendo a un futbolista al que no le sale nada, a pesar de que él confía en sus condiciones. Este es un caso muy puntual, pero puedo ir a otras situaciones de jugadores que definitivamente están dejando pasar consecutivamente oportunidades. Aplica para Brian Rodríguez, que otra vez volvió a tener la posibilidad de arrancar. Una cosa es a veces exigirle a un jugador cuando tiene 20 o 15 minutos para dar, para entrar y para dar y para rendir. Y otra cosa cuando te preparaste 3-4 días sabiendo que vas a ser titular, te preparaste de vuelta 3-4 días sabiendo que vas a ser titular. Confianza de sobra tuvo. Brian tampoco funcionó bien hoy. Después hay otro tipo de ingresos a los que sí, ahí sí me refiero diciendo, es más bravo entrar, jugar un rato. Torres, por ejemplo, hoy juega un rato, pero es innecesario que se lo retire de la cancha.
Si Bielsa se molestó por una jugada en la que Torre capaz que no entregó la pelota donde él quería, ante un equipo de tan pobre rendimiento y un jugador de los pocos que por lo menos tiene pegada de afuera, dale un poco más de confianza. Como le das a otros jugadores, vamos a la realidad y voy a la comparación. La confianza que el técnico le está entregando a Quique Olivera no es la misma que le dio hoy, por ejemplo, a Facundo Torres. También podría pasar de que el técnico diga, bueno, yo confío porque veo otro tipo de características o de virtudes en un jugador que no la veo en otro. Y es totalmente lógico ese razonamiento o es válido. La cancha no habla de esa manera. La cancha no lo explica de la misma manera que lo puede pensar el técnico. Después, jugar un tiempo, el primero, sin una referencia real en el área, evidenció el error del entrenador. El cambio en el entretiempo demostró ni más ni menos, pero fundamentalmente lo que lo demostró fueron los 45 minutos del primer tiempo, que se equivocó con la elección de arrancar con Quique Olivera, que no lo desecho como una posibilidad de una alternativa para jugar como 9, para un segundo tiempo o para un contexto especial del partido. Ejemplo, jugarlo de contragolpe. Salir a jugar de arranque contra Venezuela con Quique Olivera dentro del área, sabemos y nos imaginábamos todo lo mismo de que no era la mejor elección. Se equivocó el técnico. Estoy seguro que es algo que él entiende. Hay un montón de argumentos. Yo no los entiendo y no los comparto. Vamos a escuchar la palabra del entrenador, justamente de Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa. Dada la baja que tenía el conjunto celeste, da por bueno el punto acá en Venezuela. Y hoy la segunda pregunta sería si cree que las circunstancias climatológicas, la fuerte lluvia que cayó acá en Maturín durante el partido, afectó el desarrollo de juego de su selección. Muchas gracias. No, el resultado fue generoso con nosotros. Nosotros conseguimos un punto que no representa lo que pasó en la cancha, especialmente lo que pasó en nuestra área. Nosotros sufrimos muchas situaciones de peligro, pero sin atenuantes. Yo creo que con la formación que presentamos hoy, deberíamos haber jugado un partido más igualado y con mayor cantidad de generación de peligro. Así que no creo que la formación de nuestro equipo justifique la superioridad que en este caso demostró Venezuela, ni tampoco creo que la lluvia haya sido, al revés, creo que ayudó la lluvia en el sentido de que el partido fue intenso durante todos los minutos. Profesor, ¿cómo podría, María Alexandra Bastías para Televen, cómo podría describir a esta selección que dirige Fernando Batista, a esta Venezuela que hoy se plantó muy bien acá en el feudo de Maturín? Bueno, es un equipo que está estabilizado, que tiene, que cuando le faltan jugadores no se debilita. Tiene dos jugadores muy desequilibrantes y el juego está armado en función del número 10 y del número 23, y después los que acompañan a ellos dos, ya sea el 7, el 11, los jugadores, en el 20 también. Todos los jugadores que acompañan a esos dos atacantes articulan bien con ellos dos, y después dos volantes o tres volantes muy dinámicos que terminan haciendo de Venezuela un equipo dinámico, un equipo moderno, con mucha movilidad, y la Copa América fue un reflejo de eso, y el desarrollo de la eliminatoria los ubica como un rival que merece ser respetado. Profe, buenas noches. Por aquí Uriel Izaza de GOC TV Venezuela.
2 jornadas, 2 empates, 2 igualdad, 2 puntos. ¿Cómo califica a la selección sabiendo las ausencias que tiene en la actualidad? Mire, el partido de Paraguay fue un partido parejo, con situaciones similares para los dos equipos, pero con el trámite a favor nuestro. El empate fue justo, tal vez de haber habido un ganador, podríamos haber marcado una diferencia. El partido de hoy fue distinto. Sufrimos, como le dije, demasiadas situaciones en nuestro arco y nos costó aprovechar las opciones que teníamos para atacar. A veces uno no logra atacar porque no dispone de situaciones donde cambiar la velocidad y terminar el ataque, que no se dan ese tipo de situaciones, pero en el partido de hoy sí tuvimos esas situaciones y no pudimos ser profundos. Y con el desarrollo del partido yo fui entendiendo que me dio mucha tristeza que tuviera que retirar del campo a Facundo Torres, que había ingresado, pero entendí que si no robustecíamos aún más la recuperación de la pelota, nos iba a costar mantener el arco en cero. Cuando entró Facundo, que para mí entró manejando bien la pelota, el partido todavía no se había volcado claramente a favor de Venezuela, pero en los últimos minutos del partido Facundo decidí quitarlo porque él propone un juego que el equipo no estaba en condiciones de acompañar. Entonces por eso incluí a un tercer volante de perfil defensivo y a un lateral izquierdo como win izquierdo, de modo de tratar que el partido no se nos fuera, que no nos convirtieran. Insisto, hay veces que a mí en particular me da mucha tristeza tomar decisiones que afecten a un jugador en particular, especialmente a un chico como Facundo, que pura nobleza y amor por el fútbol y por Uruguay, pero bueno, creí que era necesario hacerlo. ¿Qué tal, Marcelo? Darío Durán para Ruta Vinotinto, bienvenido a Venezuela. Acaba de decir usted que Venezuela fue bastante superior en el partido de hoy, como pocas veces se ha visto en este tipo de partidos, pese a que Uruguay no gana aquí desde el 2013. ¿Le preocupa el funcionamiento de su equipo de cara a lo que viene, tomando en cuenta que tiene varios jugadores sancionados y lo que viene en el calendario y que son sanciones por varios partidos más? Gracias. Bueno, mire, yo ya contesté de algún modo esa pregunta. Yo creo que con los jugadores que tuvimos hoy en el campo estábamos en condiciones de jugar un partido más igualado, sobre todo en el primer tiempo, donde durante un segmento importante del primer tiempo defendimos bien, pero la recuperación no nos permitió atacar cuando el escenario, el espacio que había para atacar era propicio, y después de recuperarla la perdíamos muy rápidamente. Entonces, si usted me dice si estoy satisfecho con el rendimiento que tuvo el equipo hoy, bueno, si de algún modo la respuesta es que no estoy satisfecho, que no podría estarlo, y que creo que no es una cuestión de ausencias, sino una cuestión de poder
convertir los recursos que tenemos en posibilidades. Yo cuando nosotros por delante de la línea de defensores y de los dos contenciones, contábamos con Pelistri, con Brian, con Olivera y con Araujo. Para mí son jugadores con poder de desequilibrio bien marcado y me hago responsable, ¿no?, de que el pasaje de atrás hacia adelante no haya generado los desniveles que creo que deberíamos haber conseguido. Así que la respuesta global es que sí, que hay muchas cosas por corregir y que no dependen más de mis decisiones, de cómo organizar la relación entre los jugadores que están en el campo. Cuando digo, bueno, Pelistri con Varela, Olaza con Olivera, Brian con Araujo, bueno, todas esas relaciones que se dan en el juego, en ocasiones los entrenadores las imaginamos de un modo y no conseguimos que sean de esa manera, y es nuestra responsabilidad, no es una cuestión de nombres propios. Última pregunta. Buenas noches, profe. Ranzai Loyo, de Fútbol a Dos Tiempos en Ciudad Bolívar. Profe, en el medio tiempo me gustaría saber cuál fue la charla con sus jugadores para tomar un cambio para la segunda mitad. En el primer tiempo Venezuela estuvo más por encima que Uruguay y en el segundo tiempo vimos un Uruguay que quiso voltear la tortilla en ese momento y se fue un poco más adelante. ¿Cuáles fueron las indicaciones para los jugadores en ese tiempo, por favor? Bueno, yo en líneas generales no pienso como usted. Creo que en el primer tiempo dispusimos de mejores pelotas para atacar que las que tuvimos en el segundo, y lo que yo los cambios que yo pretendía era que la pelota se conservara después de la recuperación. Entonces yo no generé eso con las recomendaciones que les propuse a los jugadores para resolver lo que creía que era un error, por lo cual, lejos de estar satisfecho con mi gestión en la charla de la mitad entre un tiempo y otro, creo que no tuve la capacidad de producir eso. Y cuando le dediqué tiempo a explicar el cambio de Facundo, porque hay veces que los jugadores que son los que públicamente enfrentan la evaluación del público, no son responsables de errores que cometemos los entrenadores. Yo hice ingresar a Facundo pensando que el escenario del partido le daba un rol que nuestro equipo necesitaba y que era posible que él desarrolle. Y me di cuenta que no, que había leído mal esa circunstancia, que necesitábamos un bloque que nos hiciera más sólido defensivamente, como había pasado en el primer tiempo. Entonces, por eso me da tristeza que un jugador tenga que asumir los errores cometidos en este caso por una decisión mía. Muchas gracias. Bielsa con autocrítica, marcando claramente que el resultado fue generoso con Uruguay luego de un partido en el que el equipo fue superado por Venezuela. Sí, yo creo que hubo mucha autocrítica del entrenador en la conferencia de prensa. Incluso creo que algunas explicaciones que se tomó el tiempo para darlo o para darlas, me da la sensación de que no, a mí por lo menos no me terminan de llenar, pero sí reconozco la autocrítica de un entrenador que
con el partido todavía muy encima, con el resultado adverso de la doble fecha todavía encima, de todas maneras se tomó un tiempo para entregar bastante detalladas cada una de las explicaciones de lo que terminó pasando adentro de la cancha. Lo de Torres, la verdad que no lo termino de entender. Yo creo que incluso con el tipo de partido que él estaba viendo y la necesidad del equipo que él entendía que tenía que solucionar, había otros futbolistas que podían salir y no Torres. Pero bueno, también creo que poniendo este tema arriba de la mesa, trata de suavizar un poco el impacto que puede haber tenido para el propio Torres, lo mismo que hablábamos el otro día de la salida de Marichal, lo mismo que hablábamos en la Copa América de la salida muy similar a la que se dio hoy de Facundo Torres, pero de Guillermo Varela. Son cosas que a veces pasan en el fútbol, pero creo que si bien Torres para mí es uno de estos futbolistas que no termina de aprovechar las chances que le da el entrenador, no termina de aportar, no termina de transformarse en una alternativa interesante, la verdad que tampoco está bueno que lo tiren un rato a la cancha y lo saquen, cuando había jugadores que estaban desde el arranque y no se terminaban de meter en el partido, o no terminaban de marcar diferencia, o no terminaban de darle lo que justamente el entrenador pretendía para ese momento del partido. Que Uruguay jugó mal, está clarísimo. Que Uruguay, hasta desde el punto de vista de los merecimientos, mereció perder, también está claro. Pero bueno, en definitiva, yo creo que el técnico trató de poner algunas explicaciones arriba de la mesa. El partido de Uruguay fue malo, la doble fecha de Uruguay fue mala. En cualquier otro contexto de campeonato estaríamos hablando de algo mucho más preocupante. Hoy no lo es desde el punto de vista de la clasificación al Mundial. En el Mundial Uruguay todos sabemos que va a estar y mucho más después del gran arranque que tuvo en las primeras 6 fechas. Pero bueno, esta situación tan incómoda de tener un montón de jugadores sancionados, un montón de jugadores lesionados, los dos que se agregaron a último momento por la acumulación de tarjetas, lo que le pasó a Cáceres al minuto y medio de juego, es un contexto muy malo, pero también es un contexto en el que necesitamos ver otros jugadores. Necesitamos que aparezcan otras alternativas. Y la verdad que en eso, en esta doble fecha, quedamos absolutamente en el debe. Que desde lo colectivo todos imaginábamos que el potencial se iba a reducir un montón, porque también bajaba la calidad de quienes salían a la cancha, y esto dicho con el mayor de los respetos, pero hay jugadores que obviamente todavía no se pueden comparar ni con Bentancur, ni con Valverde, ni con De la Cruz, ni con De Arrascaeta, ni con Darwin Núñez, y así podría seguir. Pero sí creo que todos esperábamos de algunos jugadores puntuales que pudieran aportar algo más. Y después están las decisiones del técnico, que es muy inteligente, muy capaz, muy trabajador, obsesivo, detallista, pero que se equivoca con Cristian Olivera de 9. Y ahí hay un punto central de cara a lo que viene, y ya no por el tema de las suspensiones y las lesiones, sino porque ya no está más Luis Suárez en la selección, ya no está más Cavani en la selección. Las alternativas están claras, en orden de prioridades. Darwin Núñez, ahí estamos todos de acuerdo, es él. Ahora, si no es él, ¿quién viene después? Y creo que a partir de esta doble fecha son algunas de las conclusiones que se pueden sacar de lo que hay que ir a buscar, de lo que hay que tratar de mejorar y a lo que hay que tratar de potencial. Si Merentiel va a ser parte de la selección, y bueno, si necesitas un 9 tiene que ser Merentiel. Si Luciano Rodríguez va a ser parte de la selección, y bueno, si necesitas un 9 tiene que ser Luciano Rodríguez. El tema de los extremos ya lo hablamos, pero a mí es un tema que me preocupa desde que comenzó el ciclo de Marcelo Bielsa. Pelistri y Araujo se habían encargado de disimular las carencias que tiene Uruguay. Bueno, las carencias volvieron a estar. Habló muy bien de los extremos, habló muy bien de sus habilidades. Para mí hace rato que no las demuestran en materia ofensiva. Ojalá que Pelistri y Araujo, que hoy fueron dos de los únicos titulares que saltaron a la cancha, puedan volver al nivel que mostraron en los primeros 6 partidos de la eliminatoria, porque estando así son muy útiles. Si no están en esa versión estamos en problemas, porque tampoco los que están afuera son mejores que ellos dos. Ahí sí que realmente no tenemos alternativas. Es un nivel muy parejo. Brian Rodríguez, Cristian Olivera, Araujo, Pelistri, no sé, la posibilidad de Canovio. No, son todos muy parejos. No hay un Valverde que juegue por los costados. No hay un Bentancur que juegue por los costados. No hay un Darwin Núñez que juegue por los costados. No hay un Ronald Araujo que juegue por los costados. Lo que tenemos es lo que tenemos. Necesitamos potenciarlo. Y hoy, la verdad que los últimos partidos de todos los que juegan en esa zona de la cancha son partidos bajos. Estaba pensando mientras lo escuchaba a Oscar sobre este tema de los punteros y es muy interesante lo que plantea porque la realidad mencionó a todo, no sé, le podía haber agregado a Brian Ocampo por otra alternativa que el técnico siempre prueba. Igual sigue siendo curioso que no lo pruebe Luciano Rodríguez, porque ahí como que se derrumba
esto de estar probando opciones. Justo la opción más importante que ha sacado el fútbol uruguayo en los últimos 2 años, el jugador con más capacidad individual que se vio en el Uruguay, es el que menos usa el técnico. No hay de dónde agarrarse para analizar a Luciano Rodríguez. No tenemos minutos de jugador para decir si anduvo bien o anduvo mal. En cambio, sí, las chances las han tenido otros jugadores. Algo no ve Bielsa todavía bien en Luciano Rodríguez como para mandarlo a la cancha. Hoy eligió a poner a Marcelo Sarachi y él argumentó recién como tercer volante. Sarachi no entró por Olaza, por la duda, en todo ese momento de los cambios. Olaza se mantuvo hasta el final y terminó Uruguay jugando contra Venezuela con Olaza de 6 y con Marcelo Sarachi de volante por izquierda. No lo puso Luciano Rodríguez para terminar el partido. Y claro, es lógico que la gente pregunte por qué no lo usa. Porque entre tanta utilidad que le ha dado a otros jugadores que hasta ahora no han mantenido 2 partidos o 2 apariciones constantes con buen rendimiento, claro que es lógico que se pregunte por qué la mejor aparición del fútbol uruguayo no tiene chances. Y más ahora que juega en otra liga. Más ahora que juega, además. Y aparte en una liga como la brasileña. Debe haber argumentos, por supuesto que yo no lo veo como un tipo necio. Para mí es un tipo tremendamente inteligente, Bielsa, y que estoy convencido que es de lo mejor. Es un entrenador de nivel mundial. Y nos hizo jugar en el tiempo que lleva, mejora como jugábamos antes. No lo dudo y es lo que me lleva a ilusionarme con que el futuro va a ser mejor, que capaz que esté presente de estas 2 fechas. Pero hay situaciones que seguimos sin conocer los argumentos. Capaz que conocemos los argumentos de por qué no usa a Luciano Rodríguez y termina convenciendo. Pero mientras tanto no hay de qué agarrarse en base a lo que muestra la cancha para creer que está bien que lo tenga sentado en el banco sin meterlo. El problema que tenemos por afuera es notorio. Y más, digo, ¿por qué es más preocupante en base a lo que decía Oscar? Porque es un técnico que no resigna jamás a los punteros. Si fuera un técnico que juega, no sé, 4-4-2, por decir un cambio de sistema con 2 volantes ofensivos, pero no 2 punteros, capaz que es menos drama el problema. Pero un técnico que dice, juego sí o sí con puntero y siempre con un 9, nunca con 2, me preocupa el ataque. Porque es ahí donde el técnico no muestra flexibilidad con el sistema. No tenemos por qué decir que el nivel de... Yo no, por lo menos no lo digo, que el nivel de Pelistri y de Araujo es para que pierdan titularidad, no lo creo. Me parece que todavía hay mucho para creer en esta temporada que están arrancando en Europa. Primero uno porque llega por primera vez a Europa y va a crecer mucho Araujo. Y el otro porque fue un cuadro donde va a jugar, que es Pelistri en el Panathinaikos. Hay argumentos como para creer que van a mejorar y van a seguir potenciándose. Pero sí digo es la hora de empezar a buscar. A encontrar a alguien que desde el banco o desde otras opciones muestre algo más para lo que los que vienen a veces como alternativa están mostrando. Ahí es donde yo veo que el plantel está más corto. Es el 4º partido consecutivo, contando los últimos 2 de la Copa América. Primero Brasil en 90 minutos, Uruguay no le anota, tampoco le anota Brasil. Contra Colombia, Uruguay no anota y pierde en los 90. Contra Paraguay no anota, pero bueno, no deja de ser una posibilidad en la que el equipo tuvo por lo menos una chance clara, la del tiro en el palo. Y hoy tampoco anota. Hay 4 partidos consecutivos oficiales en el que el equipo no marca goles. Y es un punto, por supuesto, para preocuparse. Porque si el técnico fuera un técnico ultra defensivo, capaz que ni me resbalaba el tema porque decía que estaba acorde a la postura. Un técnico ofensivo como Bielsa, claro. 4 partidos seguidos sin anotar. Y 4 partidos en lo que, de los 4, en 2 jugó Darwin Núñez. En 1 y medio jugó Suárez. O sea, no, ahí sí que no cuenta lo de hoy, ¿eh? No cuenta que hoy jugó con un equipo de Uruguay. Entonces, ahí sí que yo creo que es un punto que de todos los factores que uno pueda analizar de Bielsa o de la selección de Bielsa, para mí ese es el más preocupante. Sí, que un técnico que tiene lo ofensivo como algo primordial y casi que obsesivo, que no pueda convertir, la verdad que es preocupante. Y tiene que ver mucho de todo lo que estamos hablando. La verdad, también yo creo que dentro de la justicia del análisis de los partidos,
Si hay alguna conclusión que se puede sacar positiva desde lo individual, dentro de lo que ya hemos manejado, está lo de Rochet. La verdad que hoy Rochet es explicación de por qué Uruguay al menos rescata un punto. Pudo ser muchísimo peor para Uruguay si Sergio Rochet no metía 2 o 3 atajadas muy importantes, realmente muy importantes, de esas que sostienen resultados, de esas que le permiten a Uruguay sumar un punto. Claro, lo miramos en el global, 2 de 6 contra Paraguay, contra Venezuela, es malo. Para las aspiraciones históricas de Uruguay, es malo. Pero si lo miramos para lo que pudo ser el partido de hoy Uruguay mereció perder. El otro día contra Paraguay, si Uruguay lo ganaba por la mínima, nadie decía nada. Si Paraguay en un momento lo ganaba por la mínima, nadie decía nada. Terminó siendo empate. Yo creo que hay cosas importantes para sacar como conclusión. Creo que sería un error solamente quedarnos con la postura de, bueno, la Conmebol lo suspendió un pueblo. Se nos lesionó otro pueblo. En el primer partido sancionan a Valverde y a Nández y también los perdemos. Sería un error para mí quedarnos solamente con ese análisis como diciendo, bueno, todo lo que viene después, lógicamente va a ser peor que lo que tenemos habitualmente. Esperemos a que retornen todos para empezar a otra vez a analizar seriamente la selección. No. Sí hay que poner todo ese contexto arriba de la mesa como parte del análisis, que es un atenuante, entender que es muy difícil encontrar un juego colectivo tan atildado como el de Uruguay de Bielsa con todas estas ausencias, pero después hay que analizar. Y en el análisis se rescata muy poco en estos 180 minutos. Desde lo colectivo, desde lo individual, desde los jugadores que debieron mostrarse de otra manera como alternativas, futbolistas que suman muchas oportunidades y no trascienden, elecciones del técnico que no le dan resultado y que mostró errores a la hora de elegir determinadas cosas. Y para ponerle nombre propio, Cristian Olivera de 9, no. Brian Rodríguez es un jugador interesantísimo, le cuesta. Con Uruguay en el último tiempo le cuesta. Facundo Torres es un muy buen jugador, últimamente le cuesta. Más allá que creo no merecía salir de la cancha hoy de la manera que salió, pero le cuesta. Hay alternativas que no terminaron de transformarse en soluciones. Es decir, está bien, ahora vuelven todos los titulares en un tiempo, pero tal y tal se mostraron como alternativas válidas. La verdad que no lo observé en estos partidos. Creo que lo de Bueno en la saga puede ser algo interesante y algún otro futbolista, pero poca cosa. Poca cosa. Y eso es preocupante. Y dentro de lo habitual, que son los extremos, ahí hay un punto clave. Que en mi caso, por lo menos, lo vengo marcando desde que arrancó la era Bielsa, cuando sabíamos que en la era Bielsa los punteros iban a ser algo de todos los días e hiper necesarios para su función o para su manera de jugar. Maxi Araujo y Facundo Pelistri arrancaron notable, pero para mí hace por lo menos 6 o 7 partidos que están muy por debajo de lo que ellos mismos mostraron que pueden dar. Fueron fundamentales en partidos trascendentes del arranque de la eliminatoria. Pero desde el segundo de la Copa América en adelante, para mí han bajado notoriamente su rendimiento. Y lo que preocupa también es que todas las alternativas son de un nivel muy parejo. Muy parejo. No es que sale Pelistri y Araujo, entran Brian Rodríguez y, no sé, y Canovio, o Brian Rodríguez y Quique Olivera, o Ocampo y otro. Y esto se soluciona porque son alternativas todas buenas, pero todas llanas. Todas buenas, pero todas normales. Todas buenas, pero ninguno clase A. Lógico que es difícil encontrar clase A. Y los clase A hoy de Uruguay están en otro lugar de la cancha. Es Darwin Núñez, es Valverde, es Bentancur, es Ronald Araujo. Jugadores que están muy por encima de la media, como Georgian, como Nico de la Cruz. Pero no los tenemos por fuera. Y eso, en un entrenador que los utiliza como un aspecto primordial o como roles primordiales dentro de su esquema, la verdad que es algo a lo que hay que prestarle atención. En definitiva, Uruguay empata hoy con Venezuela. Suma un punto, sumado también al de Paraguay, son 2 unidades en 6. La tabla de posiciones hoy no es un inconveniente. Esta eliminatoria, que es un desastre, clasifican todos. Por lo tanto, Uruguay ya sabe que va a estar en el Mundial. Simplemente hay que poner foco en lo futbolístico y en algunas cuestiones de las que hemos manejado en este postpartido. Postpartido que llega a su final. Se quedan un ratito más con la compañía de Lea Muñani, de Gerardo Franco, con datos, con información,